Que el Señor les bendiga, hermanos. Primera vez en estos terrenos. Amén. Vamos escalando poco a poco. Y no sé si recuerdan ustedes el tema de este mes, hermanos. Las llaves de la bendición, ¿verdad, hermanos? Pues a mí el día de hoy me ha tocado predicar acerca de cómo cubrir al desnudo, de cubrir al desnudo en específico, hermanos. Pero para iniciar la prédica, quiero preguntar qué es cubrir al desnudo. Sabemos de que la desnudez es una persona, en específico una persona que tiene poca ropa o que tiene su carne expuesta al ambiente. Entonces cuando decimos cubrir el desnudo nos referimos a darle una vestimenta, una camisa, una ropa, unos zapatos a una persona, ¿verdad? Pues la Biblia habla de cubrir el desnudo, pero también en el ámbito espiritual, hermanos. Y para ello quiero que me acompañen a Santiago 2. Vamos a leer el versículo 1 y después vamos a pasar al 14 al 18. Al 17, perdón. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora vámonos al versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Aquí Santiago nos plasma dos cosas, la fe sin obras y la ayuda al desnudo en este caso, ¿verdad? Voy a hacer la unión del ámbito carnal al espiritual de cubrir al desnudo. Hermanos, como ustedes saben, cuando nosotros nos acercamos al Señor, estamos desnudos, hasta que aceptamos al Señor Jesús en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, la desnudez de nuestro cuerpo es cubierta al momento de aceptar el sacrificio del Señor Jesús. Pero, ¿qué pasa de aquellas personas que no son guiadas y no pueden ver su propia desnudez para ser cubiertas por el Espíritu, hermanos? Entonces aquí es donde entramos cada uno de nosotros, los que ya deberíamos, que estamos aquí sentados, deberíamos estar cubiertos por las vestiduras del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nuestro papel es suplir la necesidad de estas personas que están desnudas al mundo. Pero ¿y cómo podemos hacer eso? Bueno, eso es fácil, agarrarlos de la mano, hermanos, y llevarlos por el camino del Señor. Es una simple guía que hay que hacerles a ellos para poder suplir esa necesidad. Porque nuestra necesidad ya fue suplida, gracias. Fue suplida en aquel momento que el Señor Jesús murió. De la misma manera, estas personas tienen que llegar a ese punto. Y en específico, yo quiero hacer énfasis en los jóvenes, porque a pesar de que son el punto fuerte de la sociedad, también son el punto débil para el cristiano, porque son los que están más perdidos y que son los más fáciles de atacar. La cuestión aquí, hermanos, es de que el joven necesita ver su desnudez espiritual para poder acercarse al Señor y ver su necesidad. Entonces, primero hay que orar por ellos, ¿verdad? Pero también hay que, como ya les digo, agarrarlos de la mano y guiarlos por el camino del Señor para que primero se enamoren del Señor y una vez enamorados no se salgan de esa senda. ¿Por qué la ayuda al joven? Porque aquí dentro de la iglesia está pasando esta situación, hermanos. Y si nosotros queremos ir al mundo a ayudar y a rescatar todas esas almas, primero tenemos que iniciar desde la casa. Porque ¿cómo nos vamos a ir al mundo a rescatar almas si no podemos ni siquiera salvar lo que está dentro de aquí? Amén. Nuestro trabajo y nuestra bendición va a ser compartida con ellos. Nuestra bendición, ¿qué es? La salvación, ¿verdad? Nuestra bendición es el conocimiento de que Cristo Jesús es el que nos viste diariamente. Y mi padre me hacía el cuestionamiento sería de que siempre nos preguntamos qué nos vamos a poner día tras día. Pero ¿qué pasa los que no tienen nada que ponerse? Nosotros, los que ya fuimos vestidos por el Espíritu Santo, por el Señor, ya no nos tenemos que preocupar por eso, sino que nos tenemos que preocupar de mantener nuestras vestiduras limpias. Y hay que cuidarlo con temor y temblor, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos nuestras vestiduras limpias
tenemos que ayudar a los demás, o a que sean vestidos, o a que purifiquen sus vestiduras. Amén. Pero ¿qué pasa los que rechazamos ese llamado? Acompáñenme a Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Hermanos, nosotros ponemos la limitante de las bendiciones. Imagínense que la bendición es un río que está pasando diariamente, constantemente. Y nosotros venimos y al darle la espalda al necesitado o al que está pidiendo nuestra ayuda, lo que estamos haciendo es ponerle piedras para que el río deje de fluir. No sé si ustedes han visto en las caricaturas que vienen los animalitos, los castores, y ponen ramitas y lo que hacen es dejar que el río ya no fluya. Hacemos lo mismo nosotros al darle la espalda. ¿Y qué pasa? Cuando entramos en una necesidad extrema, que primero Dios, y espero que a nadie le pase, hermanos, el Señor nos da la espalda porque nosotros dimos la espalda. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es dar un poco de todo lo que el Señor nos da y pedir lo suficiente, no demasiado para que nos olvidemos del Señor, pero lo suficiente para que nuestras necesidades sean cumplidas y para poder darle a los que necesitan. Ya sea en el ámbito carnal, pero en el espiritual, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que agarrar a la persona. Imagínense que mi hermano Rafael está alejado del Señor. Mi trabajo como un siervo del Cristo es agarrar a su persona y hacerlo que vuelva a la senda, mantener su camino recto. Pero la cuestión es de que no queremos sacrificar nuestras vidas, no queremos sacrificar lo que tenemos, porque es un cambio de mundo. Y fíjese que el joven y también el adulto está en una atmósfera bien complicada. Y yo se lo decía a mi padre, que yo había leído en un libro que decía de que no podemos pelear contra una atmósfera, solo adaptarnos a ella. Entonces, cuando nosotros sentimos la necesidad de tener algo, de una necesidad, buscamos cualquier forma de llenarla. Pero a pesar de que digamos de que hemos llenado la necesidad, vamos a estar vacíos, porque no hemos sido llenados por el Espíritu. Entonces, el único que puede llenar nuestro vacío es el Señor, y el único que puede cubrir nuestra desnudez es el Señor. Amén. Y aquí viene un círculo bien importante para el cristiano para poder ayudar a los que están desnudos. Hermanos, es el círculo del amor, obras y fe. El ejemplo más grande de quien logró cubrir la necesidad del mundo fue la del Señor Jesús. Hizo, bueno, yo lo llamo una locura por amor, porque ¿quién está dispuesto a dar su vida por los demás? Con el único punto de que los demás entreguen su vida hacia Él. Absolutamente nadie. Pero el Señor Jesús vino, vio la necesidad y lo que hizo fue entregar su vida para poder suplir nuestra necesidad. Porque ciertamente el pueblo antes del sacrificio del Señor estaba alejado de Él. Entonces había una brecha extensa entre el pueblo del Señor y Dios. El puente fue el sacrificio del Señor Jesús. Entonces, el trabajo de nosotros es suplir la necesidad de Cristo. Porque nadie de los que está sentado aquí puede vestir espiritualmente más que Dios. Entonces, agarremos de la mano a aquellos que necesitan nuestra ayuda, hermanos, y llevémoslos por el mismo camino. Y en Apocalipsis, hermanos, 3, del 17 al 18, bueno, pero antes de leerlo, hermanos, dentro de nuestras bendiciones, puede ser de que a nosotros no nos falte nada. Pero si no nos falta nada a nosotros, no quiere decir de que los demás estén igual en nuestra misma situación. Por lo tanto, nosotros tenemos que compartir, agarrar un poco de nuestra bendición y dársela a ellos. Acompáñenme a Apocalipsis 3, del 17 al 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, analizando este texto, hermano, para usted, ¿qué es el oro refinado en fuego? Bueno, pues entramos en una mesa redonda con el pastor
Y llegamos a la conclusión, hermanos, de que el oro refinado era la fe. ¿Cómo compramos fe nosotros? Con nuestras obras. Y las obras son causadas por el amor. Entonces aquí entramos al círculo, que por el amor nosotros hacemos obras y por las obras nuestra fe crece. Y volvemos a entrar al mismo círculo, hermanos. Y por ese mismo círculo seguían todas las vidas de los cristianos. Las obras que nos han llamado a hacer es llegar a los necesitados, llevarlos a Cristo y que Cristo los vista. Amén. Eso es todo. Complicado es, porque también depende de la persona. Porque no todos están dispuestos a hacer el cambio, hermanos. Porque el cambio es duro, porque tienen que sacrificar varias cosas. Y entonces salir del mundo carnal al mundo espiritual, hermanos, va a conllevar un sufrimiento. Pero si usted es inteligente y hace caso a los lazos de amor, como lo venían mencionando el anterior mes, el sufrimiento va a ser poco, porque usted está entendiendo la prueba. Y el mejor ejemplo de todo esto fue Job, porque Job vio su prueba, nunca maldijo al Señor, pero al final de todo entendió de que era por su bienestar lo que estaba pasando. Ahora, su papel, si usted está viendo la situación dentro de una persona, es decirle, lo que está haciendo el Señor es vestirte, cambiar tus vestiduras rotas, los harapos que andas puesto te los está cambiando el Señor, pero necesita que te sacrifiques, todo lo carnal que te está amarrando y no permite que las bendiciones fluyan. Pero también nosotros somos los que no permitimos que las bendiciones fluyan. Porque de tanto que guardamos, y llega un punto que nosotros decimos, Señor, ¿por qué ya no me bendecís? Porque nosotros no bendecimos, hermanos. Y esto es como ese caso de que tenemos mucha ropa guardada en los closets, en todo eso, y decimos, mañana rebajo, mañana me voy a meter al gimnasio y voy a rebajar. Hermanos, va a tener esa ropa ahí y tal vez hay gente que la necesita, pero usted ahí la tiene y va a empezar a agarrar polvo, le va a llegar polilla y se va a arruinar la prenda y usted nunca la utilizó. ¿Por qué no dejar pasar esa ropa para la gente que la necesita? Y va a cubrir la desnudez tal vez de la persona. Entonces, ¿por qué abarcamos tanta bendición y no hacemos lo que nos dice el dicho? Agua que no has de beber, déjala correr. Lo que tenemos que hacer es compartir de todo, compartir nuestras ganancias, sean alimenticias, económicas, hermanos, y compartir lo que nosotros sabemos del Espíritu. Porque aquí todos hemos sido instruidos y constantemente estamos siendo instruidos. Pero ¿qué pasa allá afuera? Los que no conocen ni siquiera qué es Dios. Hermanos, yo tengo un compañero, amigo, que él sabe quién es Dios, pero que no lo quiere conocer. Yo constantemente le estoy diciendo, mira, deberías arrepentirte, va, porque su necesidad por Dios es grande, pero él no la ha visto aún. Y así pasa en esta iglesia, hermanos. Usted no crea que estamos muy alejados de la situación, sí pasa aquí adentro. Hay quienes necesitan de Dios, pero no lo buscan porque no ven su necesidad. Deberíamos nosotros orar por ellos para que ellos puedan ver la necesidad que tienen de Dios, o descubrirle los ojos a través de la verdad, y decirles, usted es un pobre, desventurado y desnudo, como usted quiera hacerlo, hermanos. Y continuando con el ejemplo de Job, hermanos, Job en el capítulo 24 hace énfasis a los impíos, que, se lo leo, al desnudo hacen dormir sin ropas y sin tener cobertura contra el frío. Hermanos, cuando nosotros le damos la espalda al necesitado, pareciera que siguiéramos esos caminos del impío y dejamos a los demás sin ninguna bendición. Y nosotros no hemos sido llamados a ser impíos, sino de ser de bendición. ¿Y por qué cumplimos el papel que no se nos ha puesto? Porque preferimos juzgar la situación de los demás y decir, no, pobrecito, pero él no quiere buscar de Dios. No, hermanos, si se nos ha llamado a rescatar a los que están perdidos y llevarlos al camino para que sea su desnudez cubierta, nos convertimos en jueces y cumplimos un papel de que no se nos ha impuesto. Entonces estamos cometiendo doble transgresión, porque somos desobedientes y después enterramos al que está necesitado, porque no lo ayudamos. Yo sinceramente no me quisiera convertir en un tropiezo para los demás, y si yo tengo la posibilidad de ayudarlos, créeme, hermanos, que espero en el Señor que
cuando trabaje, primero Dios, pueda ayudarlos a cada uno de ustedes en su necesidad, pero también quiero ser un soporte en el ámbito espiritual, hermanos, para que a cada uno de ustedes que en algún momento pase alguna flaqueza espiritual, lo podamos ayudar a recuperarse en el camino. Y, ¿saben? Yo quiero poner este ejemplo, no para mi gloria, sino para la gloria del Señor, que en el tiempo que yo estuve en primer año de bachillerato, me recuerdo que nos quedábamos 2 días a la semana en el colegio. Y yo tenía un compañero que a mis oídos había llegado que era pudiente. La verdad que yo no me quedaba con eso, ¿verdad? Porque yo veía la situación en el muchacho. Y pues me recuerdo que ese día, a la hora del almuerzo, él estaba sentado esperando 5 minutos antes que tocaran la campana para que entráramos a clases para lavarse sus dientes. Hermanos, y ahí fue donde vino el sentir del Padre y decirme, él está necesitado, ayúdalo. Fácilmente, hermanos, yo me hubiera quedado con mi plato de comida y hasta ahí yo me hubiera saciado, tranquilamente me hubiera saciado. Lo que hicimos fue repartir, yo le di las 2 tortillas porque no me gustan las tortillas, hermano. Le di las 2 tortillas, le di la mitad, en ese tiempo era pollo, y yo me quedé con el otro pedazo de pollo, una ensalada y arroz. Increíblemente, hermanos, yo me sacié, y de igual manera él se sació. El día miércoles se repitió la situación. Entonces yo le di la mitad de mi comida y yo me quedé con la mitad, pero ese día no me sacié. A las 3 de la tarde, hermanos, faltaba 1 hora para que llegara a mi casa. Una compañera se me acercó y me dijo, mira, me sobra esta galleta, ¿la querés? Hermanos, yo actué con la fe de que el Señor me iba a recompensar y lo hizo. Me dieron una galleta y mi hambre fue saciada, hermanos. Y aquí viene lo glorioso que es nuestro Dios, porque yo solo tuve que encargarme de darle un poco de mi comida una semana. Todo el año restante, todo el grado se unió para darle un poco de comida y le armaban un plato de comida. Entonces, el Señor se mueve en una de las leyes que a mí me encanta, que es la acción y reacción. Si usted actúa, el Señor va a reaccionar. Si usted bendice, el Señor lo va a bendecir. Y de igual manera, si usted peca, el Señor lo va a castigar, porque no todo es color de flores. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual, hermanos. De todo un poco de lo que usted tiene, o si tiene mucho, de mucho. Si usted puede ayudar a la persona que está pasando esta necesidad. Pero, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que ayudar al necesitado, hermanos, también nos trae bendición a nosotros. Acompáñeme a Mateo. Mateo 25 del 35 al 40. Amén. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Ya se dio cuenta? Hermanos, con solo el hecho de ayudar a alguien que lo necesita, estamos ayudando al Padre. Y el Padre se está fijando en nuestras vidas y está diciendo, Él puede ser un candidato a mis bendiciones. Hermano, y ser fijado por el Señor no es cualquier cosa. Aquí es donde yo uní lo de la fe, bueno, las obras y la fe. Hermano, si usted obra en beneficio de una persona, pero de la nada usted se queda con poco o casi nada, si usted tiene la fe de que el Señor va a recompensar todo lo que ha venido haciendo, todos sus bienes se van a multiplicar. Y fue lo que pasó con Job, ¿verdad? Que a Job le quitó todo el Señor para meterlo a la prueba, para su cambio del ámbito carnal al espiritual, se lo quitó todo, pero luego se lo multiplicó. De igual manera va a ser el Señor con nosotros si tiene la fe de hacerlo. Y usted se va a mover en fe y en sus obras por el amor que le tiene al Señor. Porque si usted le tiene amor al Señor, usted va a entender de que el que está teniendo necesidad es hijo del Padre.
Y por ser hijo del Padre, yo lo tengo que ayudar porque es mi hermano. Tal vez no está convertido ni se congrega con nosotros, pero tiene que entender que es hermano de nosotros. Y si está desnudo, yo le tengo que brindar una prenda para cubrirlo. Entonces, con este círculo del amor, las obras y la fe, nosotros podemos recibir gran cantidad de bendiciones. Pero todo depende de nuestras acciones, hermanos. Porque si nos quedamos solo en darle la espalda y que el Señor lo bendiga, el Señor va a usar a otra persona y esa persona va a ser bendecida. Y como usted le dio la espalda, el Señor le va a dar la espalda. Si tan fácil es obrar en beneficio de los demás, yo no niego que es difícil de desprenderse de las cosas de nosotros. Es cierto, duele desprenderse de nuestras propiedades. Pero si sabemos que al desprendernos un poco de nuestras propiedades, el Señor las va a multiplicar, entonces no hay preocupación de nada. Porque sabemos de que el Señor nos va a venir bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Hasta que llegue un punto, hermanos, que nosotros vamos a tener que bendecir y bendecir y bendecir para volver a ser bendecidos, y así va a ir la cadena. Hermanos, si yo quiero terminar con este versículo de ayudar a los pequeños, porque a pesar de que es poco, y el Señor tal vez lo decía en un sentido de parábola, es una verdad que se cumple en este mundo. Porque si nosotros estamos ayudando al necesitado, imagínese que mi hermano tenga hambre y yo tengo 2 sopas Maruchan, yo le voy a dar una. Tal vez el día de mañana me van a regalar 3 sopas Maruchan, yo no sé. Pero puede pasar, hermanos, porque estoy ayudando y supliendo la necesidad de él. Entonces el Señor se fijó y dijo, como él suplió la necesidad de uno de mis hijos, yo voy a suplir las necesidades que vengan el porvenir. Hermanos, y el Señor nos va a bendecir de diferentes formas. No crea que así como usted bendijo, así fue monetariamente, el Señor se lo va a devolver así. Porque imagínese que usted dio $20 para, qué sé yo, para comprarse una libra de queso, no sé cuánto vale la libra de queso, hermanos, para comprar algo, hermanos, y de la nada el Señor el día de mañana le regala un carro, porque multiplicó su bendición y vio que su corazón hizo una buena obra por el hermano que estaba pasando una necesidad. Hermanos, y yo espero que el Señor haya hablado a través de esta palabra, porque a mí me hizo entender, hermanos, de que si yo tengo bendiciones es porque bendigo, y si yo no tengo nada es porque le di la espalda a alguien. Y retomando una palabra que dijo mi hermano Jorge en su prédica, tal vez nosotros tenemos miles y miles de peticiones al Señor y no son cumplidas, pero es por eso mismo, porque nosotros hemos puesto ese retén en el río de bendiciones, hermanos. Porque, como ya les dije, toda acción tiene su reacción. Hermanos, y si nuestra acción fue de ignorar cuando estaban pidiendo ayuda, cuando nosotros pidamos ayuda, hermanos, no va a haber nadie quien nos saque del hoyo. Por eso hay que tener cuidado con las acciones que tomamos, y siempre deberían ser de beneficio a los demás. Entonces, obrando dentro de la iglesia y hablando dentro de la iglesia, hermanos, la necesidad es grande. Una vez que logremos completar y suplir todas las necesidades dentro de la iglesia, el camino que está allá afuera va a ser un poco más fácil y vamos a lograr suplir y abarcar las necesidades de los demás.